Vamos a iniciar con la mesa magistral número 2. Tiene el título de Enfoques alternativos en finanzas, efectos en el sur global y el rol del CEMECOFI. Hubo modificación en el programa de esta mesa magistral y vamos a iniciar teniendo la presentación de la doctora Marcia Solorza, del doctor Gregorio Guillén y del doctor César Duarte. Ay, perdón, Gregorio Vidal. Ni siquiera me oigo. No es presentación, es a base de preguntas. Sí, ya es que ya quedamos, sí. Bueno, esta mesa magistral va a tener el mismo idea, la misma organización de la mesa magistral número 1, y voy a dar 3 preguntas, van a ser las 3 preguntas en conjunto, y cada uno de nuestros ponentes va a estar dando su punto de vista y respondiendo a estas preguntas, y trataremos de hacer un diálogo entre toda la mesa. Bueno, vamos a iniciar con la doctora Marcia Solorza y voy a leer las 3 preguntas que tenemos para esta mesa. La primera es: ¿cómo caracterizarías al trabajo académico realizado en torno a los temas de la economía financiera por los participantes de CEMECOFI? La segunda: ¿cuál ha sido el vínculo entre tu historia profesional con la de las actividades impulsadas por el CEMECOFI? Y la tercera: ¿cómo imaginas el futuro de los trabajos realizados en el marco del CEMECOFI y sus participantes? La doctora Marcia Solorza va a tomar la palabra. Ella es doctora en Economía por la UNAM, profesora investigadora titular B de la Facultad de Economía, SNI nivel 1, ha colaborado en proyectos de investigación y ha sido ponente en eventos académicos nacionales e internacionales. Coordinadora de seminarios, cursos extracurriculares, evalúa proyectos académicos, codirectora de revistas y tutora de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado en revistas y como autora y coautora, coordinadora de libros. Fue responsable de los proyectos PAPIT, IN 30, 22, 18 y 21, y actualmente continúa coordinando un proyecto PAPIT del 2024. Vamos a iniciar con la presentación de la doctora Marcia. Muchas gracias, maestra Patti Rodríguez. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los coordinadores del CEMECOFI, del Seminario de Economía Monetaria, Fiscal y Financiera, a la doctora Alicia Girón, a la doctora Mónica Meireles, al doctor César Duarte, al doctor Roberto Soto y a la doctora Vania de la Chiota Vega. Si omití a alguien, por favor, una disculpa, es totalmente involuntario, la verdad son varios de ustedes, ¿no? Bueno, voy a tratar de responder las 3 preguntas y voy a hacerlo de una manera tomando en cuenta. Este es un seminario que inició en el año 2001. Yo estuve desde el 2001, con excepción del 2005, he estado en todos como asistente, como participante, o sea, como asistente y como ponente, o sea, como parte del público y como ponente, ¿no? A raíz de ver las 3 preguntas, yo me pregunté, las iniciales organizadoras del seminario del CEMECOFI son la doctora Alicia Girón, la doctora Eugenia Correa y la doctora Patricia Rodríguez. Ellos iniciaron este seminario y ver que ellos plantearon una misión que se ha cumplido cabalmente hasta el 25º seminario de economía fiscal, monetaria, fiscal y financiera. Es un verdadero espacio de encuentro académico, ¿no? De investigadores mexicanos y extranjeros, y la verdad ha sido un importante, pero importantísimo aporte para los investigadores y estudiantes y estudiosos de las ciencias económicas, sociales y políticas. La visión que le han dado al Seminario de Economía Monetaria, Fiscal y Financiera, sí, es un espacio
que se ha convertido en justamente en un asidero de qué, de formador de economistas, latinoamericanistas, sociólogos, etcétera, de administradores públicos y demás, para la investigación en México, no solo en la UNAM, sino en muchas universidades, tanto de la Ciudad de México, área metropolitana, como también de varios estados del país y varias universidades. Entonces, la misión está, digamos, en gran avance y creo que tiene muchísimo futuro hacia por venir. Los objetivos, un espacio plural de discusión, creo que queda demostrado no solamente en este seminario, sino a lo largo de los 24 anteriores seminarios que han ocurrido. Realmente creo que hay mucho todavía por hacer y mucho que cumplir, sobre todo en seguir generando información científica y seguir promoviendo la investigación, en particular de la economía financiera. Pero realmente es un seminario que ha sido un punto de partida de análisis de la economía monetaria, fiscal y financiera, que ha centrado las bases completamente para seguir avanzando. Así es que el trabajo realizado en torno a los temas que han sido, los temas, miren, han sido todos estos, si ustedes lo ven, los pude recoger, me fui hacia mi armario y fui sacando todos y cada uno de los programas y podemos ver claramente que han sido, si lo regresa, por favor, si lo regresa acá, tengo todos, excepto el que no pude asistir por cuestiones personales, que fue el de 2005, pero si ustedes se dan cuenta, están todos y cada uno de los temas que se han tratado en el SEMECOFI, ¿no? Incluso con las fechas en que se realizaron cada uno de los seminarios. Entonces, es un seminario que realmente ha sido, yo creo que totalmente de discusión, de debate, pero fundamentalmente ha sido también un seminario formativo. Ha sido un seminario formativo, el cual ha tenido alcances nacionales e internacionales de gran envergadura y que debemos tomar en cuenta y seguir valorando en el futuro. ¿Cuál ha sido el vínculo entre mi historia profesional y las actividades impulsadas por el SEMECOFIN? Pues realmente le debo mucho al SEMECOFIN, le debo mucho a las tres fundadoras del SEMECOFIN, no solo porque fueron mis maestras en el doctorado, ¿no? Y mis formadoras ahí, sino también porque me han permitido poder seguir trabajando, seguir publicar y seguir publicando sobre los temas monetarios y fiscales y financieros. Así es que mi historia profesional ha estado plenamente vinculada al SEMECOFIN, ¿no? Y creo que me ha aportado, digamos, muchísimo y me va a seguir aportando en términos de que de todas las publicaciones que el SEMECOFIN siga editando y siga publicando, siga realizando. ¿Cómo imagino el futuro de los trabajos del SEMECOFIN? Miren, yo tomé los temas, si ustedes se dan cuenta, los temas que se han trabajado aquí en el SEMECOFIN a lo largo de los 24 anteriores SEMECOFIN y bueno, fui planteando qué temas pueden desarrollarse en el futuro en el SEMECOFIN. Una vez que tuve los temas, que son los que están hacia los extremos izquierdos y derechos, si ustedes pueden ver, ¿no? ¿Qué hice? Bueno, dije, puedo extraer muchas lecciones del pasado para ir enfrentando el futuro y conocer en términos de los mercados financieros y los desafíos de regulatorios que hay en el mundo, ¿no? En el mundo financiero, en el mundo monetario. Cómo se transita hacia el siglo XXI, cómo ha cambiado toda la dinámica, por ejemplo, de la deuda soberana de los países en desarrollo, y planteé el manejo del crédito, cómo se está dando y cómo es importantísimo tanto para generar la inestabilidad como también para generar estabilidad económica. Entonces fui planteándome toda una serie de temas que pueden desarrollarse en el futuro y sobre todo lo hice pensando tanto en las economías desarrolladas como en las economías en desarrollo, particularmente en México, en América Latina y en el sur global, siguiendo obviamente
todo lo que son las bases del SEMECOFIN. Entonces hice este análisis, luego me auxilié de la inteligencia artificial y lo planteé justamente en este esquema. Y luego, si usted no planteé, hice otro diagrama, no se pudo ver, pero aquí lo traigo, hice otro, y con este otro diagrama fui haciendo, relacionando y estableciendo otra serie de temas que podían desarrollarse aún más, como es el hecho de la inclusión y la profundización financiera, que nos puede llevar justamente a una interconexión institucional que si no sabemos adecuarla y regularla adecuadamente, puede convertirse en un asidero de inestabilidad a nivel de las economías, tanto nacionales como internacionales. Vi planteándome que hoy día es muy necesario una regulación efectiva a nivel nacional, regional e internacional en todo el sector financiero. Son temas que podrían ser importantísimos de trabajar. Cómo la innovación financiera puede ser tanto una oportunidad como también un riesgo para el futuro de las economías, y hay que planteárselo como un desafío que hay que seguir trabajando. Plantearme además cuáles son las causas del estancamiento económico, por ejemplo, en el caso de México, y cómo puede haber problemas que en realidad estamos viendo que pudieran presentarse en un futuro de deflaciones globales, de deflaciones en contextos globales, ¿no? Como también altas tasas de inflación, o sea, la inversa, y seguirlos analizando. Me planteé cómo poder entender la regionalización de los financiamientos, cómo podríamos llegar a ofrecer soluciones de acuerdo a los contextos regionales, nacionales e incluso locales muy parcializados, y cómo ver en el caso mexicano que que hoy día enfrenta retos únicos dentro de América Latina y de todo el sur global, ¿no? En términos de qué, de que está transitando realmente por una etapa de estanflación, y cómo podríamos buscar y encontrar alguna serie de alternativas de financiamiento y de impulsar la inversión en nuestro país. Entonces me fui planteando muchas cuestiones que creo que en el futuro serán importantes que nosotros trabajemos a nivel, a todos los niveles, y creo otro de los aspectos que empecé a trabajar, qué importancia tienen las instituciones no bancarias, financieras no bancarias, en el caso de nuestros países en el sur global, ¿no? Son temas sumamente importantes de irlo viendo cómo podrían contribuir o no al desarrollo, al crecimiento y al desarrollo económico, y cómo todo el proceso de digitalización de las finanzas, y entre ellos la generación de las fintechs, que también son instituciones no bancarias, financieras no bancarias, qué participación pueden llegar a tener. Entonces me fui planteando esto, luego me auxilié de la inteligencia artificial, y muchísimas gracias. Eso es todo. Gracias, doctora Marcia. Bueno, vamos a darle sin más la palabra al doctor Gregorio Vidal. Voy a leer un poquito su semblanza, aunque ya todo el mundo lo conocemos. Él es profesor investigador titular C del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Mexicana de Economía Política, coordinador del programa de investigación de estudios sobre la integración en las Américas en la UAM, socio del Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para Desenvolvimiento del Río de Janeiro, Brasil, profesor de la maestría y el doctorado en estudios sociales y en maestría y doctorado de economía en la UNAM. Docencia, también da docencia en la licenciatura de la UAM. Le vamos a dar la palabra, doctor. Buenas tardes, bueno, no, todavía días. Sí. Gracias por la invitación. Y bueno, digamos, de alguna manera, las preguntas que hacen, en mi caso, me colocan frente a una parte de mi historia, ¿no?
¿sí? Bueno, yo debo decir que de dar clases tengo el doble de los 25 años que están conmemorando de este seminario, ¿no? O sea que ahora sí les hablo desde la vejez y frente a la juventud, porque hablando de cambios, lo que es notable es las edades dominantes de los que están, o sea que ahora sí que viéndome la cara, ¿no? Sí. En fin, eh, todo esto para intentar justificar por qué me interesa más pensar en el futuro que echar la vuelta atrás, ¿sí? Eh, y quizá comentar dos, tres ideas a propósito del futuro de los trabajos del seminario y qué líneas de investigación debe seguir profundizando. Estoy convencido que, como lo mencionó Marcia, que el seminario ha tenido una notable contribución en los temas que se han discutido, eh, y no solo es una contribución vinculada a la producción de papeles, sino también a la participación sistemática de diversos académicos, profesores, profesoras, que han ido acompañando por algunos años la ruta de este seminario. O sea, todo eso está ahí, pero insisto, me interesa qué hacia adelante. Y hacia adelante lo que observo es que hoy seguimos teniendo algunas continuidades sorprendentes como temas. ¿Sí? El otro día estaba, no sé por qué últimamente me están invitando a historias así, este, hablando de la trayectoria de un profesor en la universidad que conocí cuando yo entré a la universidad. Estoy hablando de la UAM, o sea, otra vez era vejez pura. Y lo que decía en ese momento frente a él, que algo importante que habíamos observado, que en adelante estuvo presente y que es una de las continuidades, y en ese sentido lo remarco, es que hoy tenemos que volver a decir que en el principio está la moneda, en el origen está la moneda. ¿Y eso qué significa? Lo estoy simplificando al punto tal que digo que está antes del acto productivo en sentido restringido. O sea, yo tiene rato que dejé de preocuparme por explicar el mundo por cantidades físicas y por producción y pensar que es imaginable eh, construir cualquier explicación que atienda a los procesos productivos en sentido restringido y nada más. ¿Sí? Todo se hace con la moneda. Todo pasa a través de la moneda. Ha inundado las familias, ¿sí? Ha monetizado todo. Hoy, cuando pensamos en tener un sistema de cuidados, a propósito de lo que se mencionaba en la sesión anterior, tiene que estar referenciado a hechos monetarios. O sea, en ningún momento pensamos un sistema de cuidados que atienda a la solidaridad interfamiliar y de esa manera ayude a que las mujeres puedan incorporarse al llamado mercado de trabajo. ¿Sí? Sino tiene que ser una construcción a partir, sí, de instalaciones y todo lo que ustedes quieran, pero que surge de las inversiones que hay que realizar y adelantar. Y bueno, ahí está la moneda. ¿Sí? Y entonces veo una segunda, bueno, esto me parece algo fuerte y luego voy a acercarme a porque es una continuidad relevante. Pero a la hora en que veo a la moneda, pues no hay nada físico que la defina. ¿Sí? En ningún sentido es algo físico. Es estrictamente social y simbólico y para que exista esté el Estado. ¿Sí? O sea, primero está la moneda, pero está la moneda porque está el Estado.
Me agarro a a esos dos elementos para decir, me parece que en ese terreno hay que seguir profundizando, hay que seguir trabajando en el seminario y planteando algunas ideas, ¿no? Estoy cada vez más convencido de las tesis que piensan que no es el intercambio el origen de la moneda. Esa es otra cosa hermosa, que es una hermosa mentira contada no sé cuántas veces, ¿sí? Sino, para decirlo de otra manera, es la deuda el origen de la moneda. Y si es la deuda el origen de la moneda, es el Estado el que está ahí. Si no, no hay moneda. ¿Sí? Preguntarnos cómo opera esto hoy, qué implicaciones tiene, qué significa, creo que constituye una ruta de investigación relevante, y el seminario ahí tiene que opinar, tiene que hablar y avanzar ideas. ¿Sí? Y cierro, no quiero hablar demasiado, quiero que platiquemos, y cierro diciendo que todo esto tiene la significación de que el mundo de hoy es un mundo dominado por los intereses que viven de la financiarización, ¿sí? Que son intereses que defiende un determinado grupo social, y que ese grupo social ha construido eh, un mundo en el que sus intereses no es que sean hegemónicos, sino tienen una dimensión de dominación que casi no acepta límites, y que comienza a utilizar de manera directa las instituciones estatales, ¿sí? Para propiciar que esos intereses sigan avanzando. ¿Sí? El señor de Tesla no va a tener ningún problema en no sé cuántos contratos ganar y no sé cuántas condiciones de crecimiento de sus diversas empresas vayan a tener, utilizando el puesto público que le ha conferido el señor que ganó por los votos la presidencia de los Estados Unidos. ¿Sí? Y que él mismo es un representante, un miembro, quizá no de los más destacados, pero sí políticamente relevante, de ese grupo de intereses. Ahí tenemos otra necesaria continuidad. O sea, termino diciendo que siempre he defendido que la economía en fundamento es política. ¿Sí? La economía no son un conjunto de relaciones y de cantidades que interactúan y logramos visualizar en la matriz más compleja que quieran, ¿sí? Sino es el proceso social por el cual efectivamente los diversos grupos que componen sociedades construyen las formas para mantenerse, y ese proceso hasta la fecha siempre ha sido un proceso jerárquico y mediado por relaciones asimétricas. Y así es fundacionalmente, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que tenemos que incorporarlo, y me parece que ahí hay, digamos, en fin, beta para que sigamos platicando, instalado yo en la soberbia de no hablar de mi pasado, sino de seguir pensando hacia adelante. Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor César Duarte. Él es uno de los organizadores del seminario. Él es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto José María Luis Mora. Es investigador de nuestro instituto, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato, tiene licenciatura y maestría en Economía por la UNAM. Es profesor de la Facultad de Economía, imparte clases en los programas de licenciatura y especialización en Historia del Pensamiento Económico. Ha participado en diversos coloquios y congresos y ya ha publicado artículos en revistas especializadas, enfocando sus investigaciones en teoría monetaria, sistemas monetarios, desde la perspectiva histórica y contemporánea. Le damos la palabra a César Duarte. Bueno, gracias Pati. Buenos días
a todas y a todos. Bueno, yo al contrario del doctor Vidal, que también incluí yo como uno de mis maestros, eh, sí quiero hacer un poquito de esa historia personal, ¿no? No porque creo que les interesa mucho mi historia personal, ¿no? Sino tratar de vincularla con el seminario y creo que es un buen ejemplo de lo que ha hecho el seminario, no solo para mí, sino para muchas y muchos de nosotros. Eh, yo tuve la fortuna de ser una especie de caso extraordinario porque yo me incorporé a este grupo siendo todavía muy joven, tal vez demasiado joven. Yo estaba en el tercer semestre de la carrera y recuerdo llegar al cubículo de la doctora Correa, estaba Roberto ahí, y estaba el grupo de asesorados de la doctora Correa, y pues yo no sabía a qué iba, ¿no? No tenía la menor idea de lo que estaba haciendo ahí. Y una de las cosas que recuerdo mucho es que la doctora Correa voltea con todos los demás y les dice que lea el libro de Economía Financiera Contemporánea, ¿no? Yo iba en tercer semestre y todos dijeron, sí, que lo lea, ¿no? Ahora conociendo años después a todas esas personas y siendo mis amigos, eh, yo me imagino que se estaban riendo por dentro. De hecho, estoy seguro que se estaban riendo por dentro, ¿no? Y yo estando en tercer semestre, pues si alguien, algún profesora te decía que tenías que leer eso, pues tenías que leer eso, ¿no? O sea, no había como, era una tarea para mí, ¿no? Y entonces recuerdo estar en la biblioteca de la facultad, tratando de hacer sentido de esa cosa, ¿no? Porque pues yo apenas estaba empezando a llevar macro, apenas estaba entendiendo qué era la economía y ahora tenía que leer un libro sobre la desregulación, bueno, que traía un capítulo, me acuerdo mucho de ese, sobre la desregulación financiera en Corea, ¿no? Y yo no sabía qué estaba pasando. A partir de ahí me fui incorporando a las distintas actividades del seminario, no solo al seminario en sí, sino a los cursos, y esos me formaron mucho, ¿no? O sea, a traer todos estos invitados, ¿no? Recuerdo los cursos sobre empleador de última instancia, ¿no? Vino Rochon a hablarnos de la teoría del dinero endógeno, vino Randall Gray a proponer la teoría monetaria moderna, ¿no? Estuvo Matthew Forstater, y en todos esos cursos, al mismo tiempo que yo iba aprendiendo economía, digamos en un sentido más tradicional de cualquier estudiante de la Facultad de Economía, yo iba aprendiendo el enfoque de este grupo, ¿no? Y entonces había un choque constante entre lo que aprendí en un lado y aprendí en el otro, ¿no? Y ahí me ayudaron mucho no solo mis maestras, sino también el grupo de estudiantes que estaban ahí, ¿no? O sea, yo recuerdo llegar al cubículo un martes en la tarde, porque siempre había alguien en el cubículo, ¿no? De la doctora Correa. A la hora que fuera, siempre había alguien, ¿no? Y con quien me encontrara llegar a soltarle todas las dudas de la clase que acababa de tener y me ayudaban muchísimo, ¿no? Entonces, creo que eso es una parte, digamos, importante de este seminario y del grupo en general, que es un grupo que se ha construido obviamente a partir del esfuerzo de las doctoras, de la maestra Patti, ¿no? Pero que también desde muy jóvenes nos enseñaron a hacer el trabajo colaborativo, ¿no? Digamos, al mismo tiempo que nos formaban, nos enseñaban a formar a los demás, ¿no? Eh, de ahí, digamos, ya empecé a participar más activamente en las actividades del seminario, igual me puse a hacer un poco de trabajo de archivo. La primera vez que yo presenté una ponencia aquí fue en el 2015. Eh, Era mi primer año de doctorado, ¿no? Eh, y, y entonces esa fue otra parte de formación que yo tampoco había considerado demasiado, ¿no? O sea, ya uno en el doctorado ya sabe más o menos a lo que va, ¿no? Bueno, eso espero. Este, y entonces, o sea, recuerdo que incluso vine de traje esa vez, ¿no? Porque pues iba a presentar. Digo, cada quien tenemos nuestro estilo, pero yo venía, o sea, yo no sé por qué tenía un traje, ¿no? Probablemente de alguna boda por ahí. Este, Porque pues yo no estoy acostumbrado a vestir así, ¿no? Pero pues voy a presentar en el seminario, ¿no? Y los nervios, ¿no? Estaba súper nervioso, ¿no? Creo que por ahí estaba Wesley
y pues bueno, para los que conocen a Wesley es todo lo contrario de una persona que se pone nerviosa, ¿no? Al participar. Entonces yo hablaba con él y yo sentía que Wesley no entendía mis nervios, ¿no? Y seguramente no lo hacía, ¿no? Y entonces a partir de ahí también fue aprender a hacer esto, ¿no? O sea, que es una parte muy importante del trabajo académico que hacemos, ¿no? Porque al final es dar a conocer lo que estamos trabajando y además en un foro en el que a uno le pueden responder en ese momento, ¿no? Respecto a lo que está proponiendo. Y además fue particularmente difícil para mí esa presentación porque en un acto de rebeldía académica a este grupo, yo me fui a hacer el doctorado a historia y además me fui de la universidad, ¿no? Este, entonces, para mí era regresar a los temas que ya había venido trabajando, pero que en ese momento estaba muy desconectado, ¿no? En ese año que había pasado, yo me había desconectado bastante porque había tenido que aprender historia, ¿no? Cosas que nunca había visto. Eh, pero ahora, y un poco retomando lo que decía el doctor Vidal, digamos, a la vista, unos años después de esto, ¿no? Me doy cuenta de que ese acto de rebeldía, a lo mejor estoy tratando de justificarme, ¿no? Pero también es culpa de este seminario. Porque justamente yo siendo muy joven, ¿no? Siendo apenas aprendiendo, yo todavía no llevaba teoría monetaria, pero ya entendía que era el dinero endógeno. ¿No? O sea, yo todavía no llevaba mis clases de política monetaria, pero ya sabía que era la regla de Taylor y las estrategias de metas de inflación y este tipo de cosas. Y eso, yo creo que la doctora Correa lo identificó también cierto interés que yo tenía desde el principio, ¿no? Porque cuando hice la tesis de licenciatura, ella me propuso que hiciera un tema de pensamiento económico y yo en ese momento no sabía qué era eso propiamente, ¿no? Y me dijo, ponte a estudiar teoría monetaria, se ve que te gusta, ¿no? Haz teoría monetaria. Y me dijo, escoge ahí a unos autores viejos que te interesen y ponte a estudiarlos, ¿no? Y pues yo, digamos, formado y tal vez formado demasiado bien en este seminario, dije, pues Keynes, ¿no? Y ella fue la que me dijo, no, vete más atrás. Y entonces mi tesis de licenciatura es un intento, ensayo de hacer historia del pensamiento económico de la teoría monetaria clásica. eh, y poniéndola a debate con la American School, que en ese tiempo era o sea, inspiración de la escuela histórica alemana, ¿no? Ideas proteccionistas, intervención estatal, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y a partir de ahí, tratando de vincular eso con lo que se trabajaba acá, ¿no? Pues me empezó a surgir este interés justamente por esa historia que comentaba el doctor Vidal ahora, ¿no? Este, la idea o sea, ir en contra de la idea del dinero como este medio de intercambio que surge espontáneamente a partir de eh, las relaciones comerciales, ¿no? Esta historia de Smith que para mí es fascinante de leer, ¿no? Pero es una muy bonita novela, ¿no? Respecto a cómo a partir de la división del trabajo se va construyendo el intercambio, ¿no? Y ahí pues, las personas eligen que hay ciertas mercancías que se prestan mejor que otras para ese intercambio y nace el dinero, ¿no? Este, y entonces creo que esa rebeldía responde un poco a tratar de darle sentido a esa historia, porque yo la escuchaba aquí, pero nunca la había leído, ¿no? O sea, eh, y además nunca la había tratado de descubrir, ¿no? Entonces eso me llevó a los archivos y eso me llevó a ver cómo funciona el dinero o a tratar de entender cómo funciona el dinero en la vida cotidiana, ¿no? Y que creo que es algo que también este seminario, de alguna manera, digo, no son los temas del seminario, no, claramente, eh, pero creo que es una de las grandes fortalezas que tiene este seminario, porque como se habrán dado cuenta, este seminario no le tiene miedo a la interdisciplina, ¿no? Al contrario, la fomenta muchísimo. Y, y al final, cuando yo regresaba, ¿no? A la reunión anual, digamos, ¿no? Y platicaba con los demás y todo, y me preguntaban qué estaba haciendo, a todos les hacía sentido y todos me hacían preguntas que me ayudaban muchísimo para mi investigación, porque yo estaba ahí platicando con historiadores y discutiendo que el archivo no sé qué, que si estás trabajando bien la fuente y tal.
y acá me regresaban a la discusión general, a la discusión grande, ¿no? De bueno, ¿y eso qué implica para lo que nosotros estudiamos? Y digamos que eso hizo que mi formación fuera más completa, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues de entrada lo dejo aquí. Gracias. Creo que podríamos considerar un poco algunos comentarios de la mesa de ayer, la magistral, y conectarla con estas ideas. En general, yo sentí que la mesa de ayer era un poco eh, lamentarse de que no hemos logrado tener una incidencia como muy clara en la política económica, básicamente, aun cuando puede ser mucho más amplio decir que no hemos logrado tener una aportación, un diálogo directo con los agentes políticos, con los agentes de poder. Y yo siento un poquito ahorita, un poco con las intervenciones de nuestros ponentes, que hay que verlo de otra manera. Creo que en general pensar en las aportaciones de cada uno de los seminarios, en esas aportaciones que cambian la mente, un poco lo que dice César, cambian la forma de discutir lo que todos hemos aprendido básicamente en las facultades de economía, en las facultades de economía, esa crítica, un poco lo que nos decía también el doctor Gregorio, es pensar en que cada año, cada tema, cada discusión y cada uno de los ponentes que han estado en cada uno de los seminarios, pues la lucha de aportar algo, alguna idea, alguna cifra, algún enfoque, pero siempre, y yo creo que es otra de las aportaciones, esta crítica constante a nuestra realidad económica, a nuestra realidad teórica, empírica, desde distintos puntos de vista. Y eso yo creo que es lo más formativo que podemos hacer cada uno de los profesores. Porque al final el trabajo es modificar la mente, meter alguna idea. Yo quisiera, nada más si yo le preguntara, bueno, le voy a decir, hablar de tú como somos amigos, conocidos de más de 20 tantos seminarios, ¿cuántos alumnos no tenemos que están en distintos lugares hasta estratégicos actualmente? Nosotros sabemos, están en la Cámara de Diputados, están en la Cámara de Senadores, están en distintas instancias, etcétera, y a lo mejor es apabullante todavía el marco teórico, las referencias, estas ideas del dinero, lo que quieran, pero ahí están las aportaciones de cada uno de los seminarios, de nuestras propias clases y de la modificación que hemos logrado a través de mucho tiempo con las aportaciones de cada uno de los ponentes y de los representantes de distintas disciplinas, integrándolas a la economía y de la aportación que se tiene. Yo creo específicamente en esta mesa que las aportaciones del doctor Gregorio Vidal siempre han sido muy importantes. Y no digo para el seminario ni para la UNAM, porque él es de la UAM, pero sí, las aportaciones han sido evidentes. Claro que unos logran aportar más que otros, digamos, así en términos generales, las aportaciones de la doctora Marcia, las propias aportaciones que nos ha traído César, aún con su juventud y demás, en la propia unidad del instituto, de verdad que ha sido muy significativa. Como alumno, como estudioso de la economía y de la historia. Entonces yo creo que un poquito ayer yo decía de la mesa, yo no sé realmente cómo pueden decir que no hemos tenido tanta incidencia de quienes estaban hablando, porque eran gente que sí había aportado y ha aportado mucho y que leemos y que son referencia para todos nuestros alumnos de la licenciatura y de la maestría y del propio doctorado. Entonces yo creo que las aportaciones quizá es lo que debería de regir un poco las discusiones en la mesa. Las aportaciones pasadas que lo implica, pues van a ser las futuras, ¿eh?
porque el marco teórico en el que nos hemos referido y del que tanto hemos luchado, y que esa es la defensa básicamente de la maestría y del doctorado, no tanto en la licenciatura, pero esa es la defensa de lograr proporcionar una visión teórica crítica con cuestiones muy específicas, que es la heterodoxia, que es los poskeynesianos, que son determinados autores que sabemos que en ninguna universidad más que en la UAM, digamos, se tiene. Y la otra está en que cuántos de nuestros alumnos, de los que han participado aquí, no han dado o dan clases en universidades privadas. Es una cuestión muy relevante, no podemos dar otra cosa más que lo que sabemos, y eso es lo que nos ha formado dentro de este propio seminario. Entonces yo digo, en esta mesa discutamos con esto que ustedes cada uno ha dicho, pensemos un poco en las aportaciones y que sea un poquito también como discutir con lo que ayer se dijo en esta mesa magistral número 1, en el que se sentía un poco de desilusión porque no se veía o no se ve los resultados de estos 25 años, cuando a mí me parecía que pues es clarísimo los resultados que tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos a darle la palabra otra vez a Marcia, a Gregorio y después a César. Gracias. Gracias, Pati. Y disculpa por tutearte, pero muchas gracias. Bueno, yo voy a plantear lo siguiente y voy a decir en lo personal grandes aportes que ha tenido este seminario y que en mi vida profesional ha sido vasta realmente la aportación que ha tenido. Cuando yo llegué como asistente aquí al seminario, al SEMECOFIN, que recién empezaba, y que ingresó al doctorado, pues en la Facultad de Economía yo había impartido la materia de Historia del Pensamiento Económico. Conocí el manejo de los archivos porque había estado mucho tiempo trabajando en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Nacional del Agua, etcétera, 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 antropología, en el Archivo de Antropología, etcétera, para investigaciones en la Facultad de Economía, ¿no? Por ahí hay algún agradecimiento a la doctora Esperanza Fujigaki de todo lo que yo navegué en el Archivo General, en el Archivo Nacional del Agua, y la verdad, obviamente me dio también aportes en mi formación profesional. Había impartido la clase de Historia del Pensamiento Económico, ingreso al doctorado, y voy a contar algo muy curioso que me sucedió cuando regreso de haber concluido el doctorado. No sabían qué hacer conmigo en la Facultad de Economía. Honestamente hablando, no sabían qué hacer y qué materia impartiera, porque en ese semestre no había pensamiento económico. Y entonces me envían a dar clase de teoría monetaria y política financiera y me dan turno de la tarde. Y no me van a creer, pero en la Facultad de Economía no se impartía teoría monetaria y política financiera. No se impartía, se los digo abiertamente, ni por el turno de la mañana, ni por el turno de la tarde. Y arriesgándome a que me corran no hay problema, me pueden correr el día de mañana, y yo de todas maneras sigo defendiendo que no se impartía. Y con los conocimientos que yo había adquirido tanto en el doctorado como en el seminario, obviamente empiezo a dar teoría monetaria y política financiera, y los alumnos estaban espantados, no querían tomar la materia, ¿no? Sobre todo en la tarde. ¿Por qué? Porque llegó alguien que nos va a dar teoría del dinero, teoría monetaria, teoría de la moneda, ¿no? Si nosotros pasamos con recortes de periódico y además nos exhiben películas de Cantinflas y todo lo que sea, entonces, ¿cómo alguien va a dar teoría monetaria? Bueno, me costó trabajo navegar y que se abriera el grupo, etcétera, y navegué por todos los horarios de la Facultad de Economía, les digo, excepto el de las 8:30 a las 10 de la noche, porque no acepté, dado que al salir había demasiados tomadores de cerveza de la Facultad de Derecho y de Medicina más adelante en el camino de la Salmonela. Después empiezo a dar teoría monetaria, y obviamente toda la primera parte del curso de teoría monetaria se lo dedico a el origen y desarrollo del dinero, tanto el dinero precapitalista como el dinero en el modo de producción ya capitalista y la monetización de todo. Y empecé
A su vez, aunque no lo crean, aunque me veo bastante adusta y como un poco corajuda, no lo soy, empecé a lanzarme chistes, ¿no? Para hacer más amena la introducción de la teoría de la moneda, pero empecé a dar teoría de la moneda, teoría heterodoxa, sin dejar de lado el análisis de la teoría ortodoxa para que los estudiantes entendieran claramente la diferencia entre uno y otro y que entendieran claramente que el dinero no es neutral, ¿ya? Y que el dinero representa poder. Entonces ahí, y les dije, tan es así que yo creo que si le pregunto a un niño que recién empieza a hablar, tan sabe el poder del dinero, que en lugar de aprender la palabra papá y mamá, que ahí le estamos insistiendo, él aprende en México 2 palabras, Coca-Cola y dinero. Dinero para comprar la Coca-Cola y la Coca-Cola para disfrutar, ¿no? Entonces son las 2 palabras básicas que empieza a aprender un niño y empiezo a señalar y a ver cómo el modo de producción capitalista es tal que ha llegado a monetizar hasta lo no monetizable. ¿Y qué es? Cuestiones de honor, por ejemplo. Empecé a plantear cómo cuando hay agravios personales llegan demandadas las personas y realmente se monetiza el honor y demás de las personas, porque en qué se fija la fianza del que sale y en qué se fija el resarcir el agravio en dinero, ¿no? Entonces desde ahí empiezo a plantear y a señalar y obviamente empiezo a recoger desde los estudios arqueológicos, ¿no? Por ahí está Jean Cartelier, por ahí hay algunos elementos que plantea Andrea Orlán, etcétera, y empiezo a plantear todas y cada una de las teorías y no solamente la ortodoxa. ¿Dónde aprendí eso? Lo aprendí en el doctorado y en el seminario de Economía Monetaria, Fiscal y Financiera. Bueno, esto me ha llevado a que, fíjense bien, y si no vean las aportaciones, yo no sé si para bien o para mal. Pero voy a plantear lo siguiente. Después de encontrarme una alumna el año pasado, hace unos cuantos meses nada más, que me gritaba y después me abrazaba y me daba las gracias por tener empleo. Óiganlo, de ese nivel. Me dijo, bueno, pues fíjese nada más que usted, el Semecofin, las doctoras tal, o sea, la doctora Alicia Girón, la doctora Correa, Patricia Rodríguez, y todo, aunque no lo crean de aquí del seminario, los egresados de este seminario, los formados en este seminario, que yo les doy las lecturas, pues me empezó a abrazar y a darme las gracias. Y les voy a decir, me dijo, los viernes nos reunimos en el comedor del corporativo de BBVA, de Lieja y Reforma, y resulta que estuvimos con usted, fuimos al seminario, estuvimos con, hemos leído de la doctora Eugenia Correa, el libro de Crisis y Regulación, hemos leído los libros de producto del Semecofin, y ahí nos hemos reunido en el comedor de BBVA los viernes y platicamos acerca de todo. A tal grado que ya hay un jefe por ahí que la quiere conocer porque dice que, bueno, pues cuántos ya nos contó y contamos 23, ¿no? De ahí me di a la tarea de empezar a ver que también están egresados en Santander, en HCBC, en Banorte, etcétera, en la Cámara de Diputados entre los asesores, en la Cámara de Senadores, en universidades privadas dando clase, ¿no? Están, aunque digan patitos o no, están en la Unitec, en la del Valle de México, hay también, incluso, aunque ustedes no lo crean, una persona que llevó clase en el TEC de Monterrey, en la licenciatura en finanzas, me dijo, oye tía, tengo un profesor que es mi sobrino, me dijo, tengo un profesor que me dijo que la conoció en un seminario de economía en el Instituto de Investigaciones Económicas, sí, en el Semecofin. Entonces, realmente, créanlo o no, este seminario no solamente tiene un alcance a nivel interior de la UNAM, ¿no? Y de ciudad universitaria, no, tiene un alcance nacional y yo diría que en muchos otros lados internacional. En el mes de diciembre recibí un llamado de la Universidad de Buenos Aires para decirme
una persona, un correo diciéndome, oiga, quiero que sea usted sinodal, que sea parte de mi comité tutorial de doctorado y la voy a proponer. Y yo dije, pero si nunca ni sé quién es. Y entonces me contestó que nos conocía y me dio las referencias, ¿eh? Conozco los trabajos de la doctora Alicia Girón, conozco los trabajos de la doctora Eugenia Correa, etcétera. Y me dijo, soy parte integrante de los miembros de la CEPAL a nivel latinoamericano con sede en Argentina. Así fueron sus palabras, ¿no? Sí. Y yo, entonces envíeme su currículum, por favor, porque la voy a proponer en la UBA. Vean ustedes si no tiene alcance esto, si no ha tenido una dimensión que nosotros, perdónenme por lo que voy a decir, pero yo creo que algunos no lo alcanzamos a ver, ¿no? Y entonces sí tenemos como el fetiche dinero, tenemos un velo que no nos permite ver las contribuciones y el avance que ha tenido y la significación que ha tenido lo significativo que ha sido este seminario. Entonces, realmente hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Nada más y nada menos, y con esto dejo la palabra al doctor Gregorio Vidal. ¿Qué pasa? Fíjense, una alumna, no mentirá la doctora Girón, Araceli Morales Manso, que la rescatamos de un grupo de esos de que les pasaban las películas de Cantinflas y de la época de oro del cine mexicano, la trajimos acá para que fuera becaria de los proyectos con las doctoras al CEMECOFIN y tiene un puesto de dirección en BBVA, ya a nivel corporativo. Tiene una dirección general. Entonces, francamente, es una magnitud que tenemos que dimensionar. Muchas gracias. Bueno, las aportaciones del doctor Gregorio. No, no sé, yo no vi la mesa de ayer, ni entiendo el ánimo de los que participaron. ¿Quiénes fueron a todo esto? ¿Quiénes eran los de ayer? Bueno, estaba Roberto Soto. Bueno, él está aquí, entonces García Zamora. Mi buen. ¿Quién más? Elizabeth. Y Antonina. Ya, ok. Bueno. No todos, pero en general hubo. Sí, digamos, es que, digamos, ¿cómo veo yo la historia? Para no darle la vuelta. Estoy en una universidad y lo que hago en la universidad, lo sustantivo de la universidad, es interactuar con muchas personas y ser alguien que resulta positivo en el desarrollo de la capacidad crítica de esas personas. ¿Sí? Y los dota de esos elementos críticos, más algunas habilidades y hasta algunos elementos instrumentales para que se construyan su existencia o la sigan construyendo hacia adelante. ¿Sí? Esa es una de las tareas sustantivas que desarrolla en la universidad. Y si voy a tener impacto o no, pues depende de lo correcto que lleve adelante esa tarea. ¿Sí? Al lado de esa, y desde mi punto de vista con la misma importancia, y si no desarrollo la segunda, la primera no tiene la fuerza que debe tener, es que hago investigación. Y tengo un programa de investigación. Tenemos programas de investigación. ¿Sí? Nos planteamos temas, objetivos, resultados y los vamos discutiendo. ¿Sí? Y eso es el trabajo en la universidad. No es otra cosa. Si queremos que sea otra cosa, estamos equivocados. ¿Sí? Si lo que quiero es transformar directamente la vida política de México y reorganizar las relaciones de poder que caracterizan este país, pues tengo que ir a otro lugar. ¿Sí? Puedo hacer las dos cosas, puedo estar en la universidad y voy al otro lugar. Tengo que tener la inteligencia y la humildad de no confundir una cosa con la otra. ¿Sí? La izquierda mexicana, estoy ahorita recordando el último libro de Semo, esos laberintos,
tiene en su historia un periodo de enorme confusión entre lo que eran las tareas de la universidad y las tareas propiamente partidistas. ¿Sí? Entonces, yo en esa parte, sinceramente, no sé si en algún momento me confundí, seguramente sí, pero hace mucho que me queda perfectamente claro que de lo que se trata es de eso, ¿sí? Docencia, investigación y, por supuesto, actuar en todos los ámbitos que se me demande para plantear los resultados de mi investigación. ¿Sí? Entrevistas, radio, prensa, en fin. Y eso es, ahí se agota lo que somos desde, desde esta posición. En ese sentido, para mí no existe la pregunta. Hemos estado trabajando, hemos estado alcanzando. Efectivamente, la otra parte puedo decir que no, porque puedo decir que no estoy contento con lo que está pasando en este país, pero es otro ámbito, ¿sí? Es otra cuestión y de eso podemos platicar. También no hay problema, pero estamos en otro terreno, ¿sí? Entonces, recuperando esa idea, ¿sí? Y efectivamente comparto el énfasis tan fuerte de Marcia de la cantidad de alumnos que hemos tenido y que, digamos, nos tienen en una situación de que consideran que algo positivo resultó de su interacción con nosotros, ¿sí? Y que eso ya en sí mismo es un elemento importante. Bueno, coincidiendo con eso, por eso es mi énfasis en seguir insistiendo en que preocupemos por qué tenemos que seguir investigando, qué es lo pertinente en este momento. ¿Sí? Y el seminario, digamos, tiene entre sus elementos claves esta recuperación de la centralidad de la moneda y cómo el mundo tiene que explicarse a partir de esa recuperación. ¿Sí? Y ahí hay resultados muy diversos en muy diversos planos. La pregunta es, para mí, es ¿qué implica eso hoy? ¿Cómo tenemos que seguir profundizando esto? ¿Sí? Y me parece que, a diferencia de hace unos 30 años, llevamos 30 años con inestabilidad financiera, con incertidumbre como elemento dominante, ¿sí? Si recordara alguno de mis maestros, diría con una crisis de regulación que no se resuelve, ¿sí? Sí, y recordándolo a él también, insistiría desde sus ideas en que estas no se resuelven, sino las tenemos que resolver, ¿sí? Tienen que ser resueltas y tienen que encontrarse los caminos que la investigación nos proporcione para lograr esa resolución, que por supuesto no se agota en el espacio de la academia. Es más, no se realiza en el espacio de la academia, se realiza en otro lado. Pero desde la academia lo que nos concierne es generar esas ideas. Y entonces, al estar observando esto, creo que algo que tenemos que enfatizar hoy y hincarle más el diente es a todos los temas de lo estatal. No es porque no se haya hecho, ¿sí? Pero es hoy más necesario avanzar en esa dirección, ¿sí? Entre otras cosas, porque el debate ideológico, que también es parte de lo que investigamos, ¿sí? Este debate ideológico, por los que toman las decisiones y cómo se conducen los hechos sociales, está ganado por las ideas de la eficacia sin límite de los mercados, incluyendo la eficacia sin límite que operan en lo que se llaman mercados financieros, ¿sí? Y el otro día hice un pequeño texto en el que señalaba que el presidente de la FED, Premio Nobel de Economía, sí, sí, en algún momento dijo que la época había cambiado y que ya vivíamos un tiempo de gran moderación, ¿sí?
y a partir de eso se tenían que tomar un conjunto de definiciones en materia de gestión pública y de decisiones de política económica, y en ese terreno es que estaba la preeminencia de la política monetaria, ¿sí? Para recordar a otro personaje notable, Binder, que llegó a decir que la mejor política fiscal es la política monetaria, que esos eran los tiempos, que esos son los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Bueno, Bernanke se hizo eco de lo que Fukuyama nos dijo, ¿no? Que se había acabado la historia en el sentido que los conflictos sociales habían desaparecido y que la normalidad que establecía la economía era global y estaba vinculada a la eficacia de los actos resultado de la operación de los mercados. Y como digo en ese texto, pues eh, el fin de la historia no sucedió, y más bien lo que nos arroja el tiempo de hoy es el regreso de las formas más rupestres de imperialismo, ¿sí? Más rupestres y más contundentes, ¿sí? Hoy nuevamente las disputas intercapitalistas están en el corazón de todo, en el centro, ¿sí? Y hoy conocemos éxitos, yo me afano en decirlo así, éxitos notables como el de China, que es un exitoso camino, y lo digo con conciencia de lo que esto significa, de la vía socialista al capitalismo, ¿sí? Al gran capitalismo, ¿sí? Al capitalismo que se plantea volverse hegemónico, al que está haciendo la disputa hegemónica con Estados Unidos, ¿sí? Y de esta disputa hay varias historias que están ahí. Bueno, todo eso tenemos que incorporarlo a nuestras agendas de investigación, tenemos que profundizar en esas líneas, porque recordando a Monterroso, finalmente lo que vemos no es el fin de la historia, sino que nuestro despertar no es ese mundo hermoso, sino nuestro despertar, al lado nuestro el dinosaurio sigue ahí. Gracias. Gracias. Le damos la palabra a César. Sí, bueno, creo que esta idea de los aportes o la, digamos, como ese pesimismo, ¿no? Que señalaba Patti, y como bien dice Marcia, creo que hay que verlo en distintas aristas, ¿no? Y el doctor Vidal también, ¿no? O sea, esta idea de que estamos por todos lados, otra vez a mí, viendo anécdotas personales, a mí me pasó justo en esa época en el doctorado, ¿no? Porque recuerdo justo platicar con la doctora Girón, o sea, yo le estaba contando que me había ido al doctorado allá y no sé qué, entre otras cosas, después de haberme jalado las orejas, ¿no? Me dijo, ahí está Pureco. Y le dije, ¿quién es Pureco? Y me dijo, Pureco es un exalumno de nosotros, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? Y entonces yo en el lugar más inimaginable que pudiera pensar, pues había alguien que además terminó siendo, obviamente, parte de mi comité tutoral, ¿no? Y entre otras cosas, una de las lecturas que me recomendó fue Stephanie Bell, ¿no? Que eran lecturas que trabajábamos acá, ¿no? Entonces digamos que estamos por todos lados y también estamos por todas las disciplinas, ¿no? Porque así como él, muchos y muchas de los que hemos participado aquí, pues, o sea, ya sea que no somos economistas de formación o no son economistas de formación, o de la economía se han ido a otros lados, ¿no? Entonces hay internacionalistas, ¿no? Haciendo los posgrados en finanzas, en contaduría, obviamente estudios latinoamericanos, que creo que es la otra, digamos, la otra gran vertiente que ha alimentado este seminario y que creo que es otro de los grandes aportes de este seminario, ¿no? Porque justo fue de adoptar desde esta posición del pensamiento latinoamericano y ponerlo a discutir con el pensamiento heterodoxo, ¿no? Que nos venía de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Y justamente en esos cursos, cuando venían invitados, y todavía pasó hace 2 semanas, ¿no? Llegan de Estados Unidos a proponernos esta teoría y decimos, ok, sí, y nosotros qué,
¿no? O sea, y siempre es este diálogo que creo que ha sido muy enriquecedor, ¿no? Em, y ahí entra justamente esa idea de lo que hace este seminario, ¿no? Y ya ahorita voy a esa parte de la incidencia, espérenme tantito, ¿no? Que es lo que enfatiza el doctor Vidal, ¿no? De la centralidad de la moneda y lo que entendemos aquí cuando hablamos de economía financiera, ¿no? Yo recuerdo igual, bueno, no recuerdo, todavía me pasa, ¿no? Este, trabajas en el instituto, sí, ¿en qué unidad? De la unidad de economía fiscal y financiera. Ok, entonces tú sabes si me conviene invertir en no sé qué, o compro pesos o no compro pesos, le meto al SP 500, no sé qué. Digo, bueno, pues tal vez no sé mucho, pero sé lo suficiente como para no darte un consejo, ¿no? Un consejo financiero. Y también desde que estaba estudiando la licenciatura, que platicaba con mi familia, ¿no? Pues estoy trabajando en este grupo y se especializan en economía financiera, pues era el mismo comentario, ¿no? Eh, y justo eh, digamos, es entender que esto, o digamos, lo que hacemos acá, es un estudio o sea, queremos entender el sistema económico, pero partiendo del aspecto que ha enfatizado el doctor Vidal, ¿no? De que pues, el capitalismo es una economía monetaria, ¿no? Y entonces si uno no entiende el dinero, pues no entiende el capitalismo, ¿no? Este, y entonces a partir de ahí es que podemos llegar a construir esa incidencia, ¿no? Que tal vez era, digamos, la decepción de ayer, ¿no? Y que es lo que igual ahorita enfatizó el doctor Vidal, pues, y creo que si nos preguntan a cualquiera de nosotros, pues, ¿nos gusta cómo está el país? Pues yo creo que la mayoría diríamos que no. Y siempre partimos de la idea de que podría estar mejor, ¿no? Este, y creo que pase lo que pase, nunca vamos a estar conformes y siempre vamos a pensar que podría estar mejor, ¿no? Incluso si, digamos, empezamos a tener esa incidencia respecto a las propuestas específicas de política que se han construido en este seminario, ¿no? Pero también está, digamos, este debate, que es un debate, eh, digamos, viejo, y es un debate que tiene la izquierda, pero que también tiene la derecha, ¿no? Cómo pasas de la idea, cómo pasas del pensamiento, cómo pasas de lo académico a la realidad, ¿no? A transformar la realidad, como decía Marx en la tesis sobre Feuerbach, ¿no? Entender el mundo para transformarlo, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que hay, a lo mejor podemos hacer más, pero también al entender cómo funciona este sistema nos damos cuenta de que eh, pues no está del todo en nuestras manos ese hacer más o no solo en nuestras manos, ¿no? Y entonces, y eso creo que también es algo que se ha discutido aquí, ¿no? Y es algo que a lo mejor no directamente, pero sí tangencialmente hemos atacado, ¿no? De cómo logramos que esas propuestas lleguen, ¿no? Y digamos, lo difícil no es que lleguen, sino que las escuchen, ¿no? Y creo que ahí es otra vez enfatizar el trabajo académico, ¿no? Porque es más probable que te escuche alguien que durante su formación ha escuchado estas ideas, ¿no? Es más probable que trate de implementar esas políticas a alguien que está familiarizado con estas discusiones y que entiende las implicaciones de lo que se está diciendo, ¿no? Eh, entonces, digamos, es un poco buscar esa agenda, ¿no? Pero también no dejar de hacer ese trabajo que se ha hecho, ¿no? Y que, si me preguntan a mí, ha estado muy bien hecho, ¿no? O sea, esa formación, ¿no? Eh, en ese sentido, igual coincido y eso me atañe directamente a lo que comentaba el doctor Vidal de la agenda, ¿no? Y recuperar la centralidad del Estado en nuestras discusiones, ¿no? O sea, me atañe directamente porque justo en mi proyecto, el proyecto de investigación, ese es el tema central que se propone, ¿no? El recuperar la centralidad del Estado, además, en un contexto en el que, digamos, la historia superficial del neoliberalismo o de la implementación de las políticas neoliberales es reducir al Estado, ¿no? Pero lo que estamos viendo en estos momentos es que el Estado es clave para el funcionamiento de ese tipo de, este, de políticas, ¿no? Y el Estado está en el centro, una vez más, en el centro de la discusión, el Estado-nación, además,
¿no? Los nacionalismos recuperándose y tal, y que además es una agenda que creo que es relativamente sencillo para nosotras y para nosotros retomar, porque no es algo que ha sido ajeno a nuestras discusiones, sino que más bien haría falta ponerlas en el centro, ¿no? Y es una agenda que, digamos, creo que para las próximas ediciones sería muy interesante, ¿no? Que lo enfocáramos y justo compartiendo con esta perspectiva y otra vez recuperando cosas que ya hemos hecho, ¿no? En torno a la perspectiva desde el sur, ¿no? O en usando un concepto que a mí me gusta más, la perspectiva de la periferia, ¿no? Este, y otra vez, pues es algo que son herramientas con las que ya contamos, ¿no? Y con las que hemos sido formados. Entonces creo que en ese sentido yo soy optimista en torno a lo que puede construir este seminario, lo que puede seguir haciendo este seminario, ¿no? Y que además cada vez es más grande, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva, ¿no? Porque pues hoy llevamos 3 días bastante, el año pasado fueron 5, ¿no? Algún día tendremos que encontrar un límite, pero exactamente, pero creo que eso también es un buen síntoma de que cada vez sabemos más personas que estamos dispuestas a seguir discutiendo estos temas. Gracias. Gracias, César. Bueno, yo creo que esta mesa ha cumplido a cabalidad exactamente el objetivo que se había planteado por parte de los organizadores. Creo que realmente una evaluación de 25 años, pues es algo, un trabajo arduo, pero las aportaciones, les digo, de cada uno de los que han participado, que ya no vemos algunos, a otros seguimos aquí y otros andan en otros lados, pero yo creo que las aportaciones siempre son significativas y, y algo en que yo estoy convencida es que los economistas siempre estudiamos y sepamos o no sepamos o estemos de acuerdo o no, nuestro objetivo es las políticas económicas. Aderezadas como ustedes quieran y que eso es una transmisión que siempre le damos a nuestros alumnos y que aquí cuando se presenta que si la tasa de interés es alta o baja o cualquiera de las propuestas que ayer mismo en la mesa de que se hizo sobre el dinero, cualquiera es, el objetivo es lograr alguna influencia para una política económica, una política monetaria, una concepción del dinero, del Estado, del gobierno mismo. Y creo que esos objetivos en distintas maneras se han logrado en cuanto a que pues siempre ha sido una posición crítica, pero fundamentada teóricamente, enfrentando el marco teórico dominante y con muchos instrumentos, a muchos no les gustan los modelos ni nada de esto, pero son distintas formas de mostrar o demostrar o fundamentar estas posiciones críticas y yo creo que es importante y es válido hacer esto. Yo no sé si gustarían tener un último comentario para despedir ya esta mesa y darla por concluida. En particular a la doctora Correa, ella siempre nos enfatizaba el papel del Estado y la importancia del Estado, ¿no? El Estado, y hoy escucho al doctor Vidal y pues me recuerda realmente. Yo comento esto que pues sí en mi clase de teoría monetaria lo recupero, en el sentido de que incluso hasta la teoría ortodoxa nos habla que el principal emisor monetario es el Estado, ¿no? El Estado es la institución de instituciones, porque en realidad es una institución en el capitalismo que está conformada por un sinnúmero de instituciones, ¿no? Entonces, es algo que los economistas hoy día ya no estudian, porque no se estudia a partir del dominio justamente de la visión, digamos, neoliberal, ¿no? En donde el Estado ha sido reducido, ha sido comprimido, y entonces
sí ya no se imparte en la materia de economía, al menos en la Facultad de Economía, no se ve teoría del Estado, ¿no? Los que cursamos el plan de estudios del 74 creo, sí llevábamos teoría del Estado y llevábamos metodología de las ciencias sociales, cuestión que hoy día no se conoce. Y hay que recuperar, francamente, porque la institución central en el capitalismo, pues es el Estado, ¿no? Y creo que algo que lo decía de otra manera el doctor Vidal, pero la oligarquía esa a la que Biden apoyó, pero que se refería como ahí se queda la oligarquía con Trump, ¿no? Esa oligarquía que hoy está en el centro del análisis de lo que es tratar de recuperar el imperialismo estadounidense, su posición, pues nos está recordando claramente que ese sector socioeconómico, esa clase social, sí tiene claro lo que es el Estado. Ellos creo que sí tienen sí están sopesando claramente lo que es el Estado, que nosotros no lo hemos todavía manejado claramente la importancia que tiene, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y otra cuestión más que se me había pasado a comentar, pero hay egresados de aquí trabajando, o sea, estudiantes trabajando en el Banco de México. Se los comento que llevaron clase en la maestría, ¿no? Y que están en el Banco de México. Entonces, realmente, pues creo que hay que romper ese pesimismo por completo. Muchas gracias. No, gracias. ¿No quieres dar un último comentario? Una última aportación, por favor. Bueno, aunque los que están en el Banco de México siguen las directrices de Banco de México. Pequeño detalle. Pero doctor, pero sin embargo, debo decirle que sí recuperaron los conocimientos de Minsky, porque ellos mismos lo señalan y sí aprendimos bien la inestabilidad. No lo niego. O sea, yo he tenido de la UAM algunos egresados en Banco de México también, incluso en ciertas responsabilidades. Y alguno de los nuestros fue hasta director de la Bolsa de Valores y ese tipo de historias, ¿sí? O de la Comisión de Valores, me han dicho, perdón. Pero ahí hacen lo que les manda, ¿sí? Para recuperar la fuerza de la institución a la que te adscribes, ¿sí? Que es otro tema interesante. Simplemente ideológicamente sí, no pueden estar. Insistir a propósito de lo que ahorita mencionaba Marcia, de la claridad que puede tener la oligarquía. Bueno, hay que reconocer que estamos hablando de una oligarquía que ha cambiado sustantivamente. ¿Sí? No sé, a la hora que vemos los nombres de los más importantes millonarios del mundo, por las listas que se elaboran de diversas formas, sin querer decir que eso es una expresión directa de su riqueza, poder y demás, pero es un indicativo de algo, nos vamos a dar cuenta que no son personajes que están ligados, por ejemplo, a la vieja industria automotriz estadounidense, ¿sí? Ni a las viejas empresas del acero, en fin, de máquinas, herramientas, de todo este sector, ¿sí? De los Estados Unidos. Y lo mismo si nos volteamos a ver a los europeos. Y en el caso de los chinos, sus oligarcas también son una creación completamente nueva. O sea, una creación pura y dura del Estado chino, como son los oligarcas coreanos, una creación pura y dura del Estado coreano, a propósito de lo que se mencionaba en la sesión anterior, ¿sí? Entonces, estos han cambiado y yo me quedo nada más con digamos, con un pesimismo profundo que no está dado por el impacto de este seminario, ni nada semejante, sino por la notable ceguera de este grupo social para pensar el mundo más allá de los 20 o 30 años que van a seguir viviendo. ¿Sí? Y si no piensan, quien dirige, si no piensa el mundo más allá de 20, 30 años,
y dirige de como lo están haciendo ellos, nos coloca a todos en una situación extrema, no porque se vaya a acabar el mundo, que se puede acabar, dicho sea de paso, ¿sí? Sino por la continuidad de todos los procesos que hemos estado viviendo, que hoy ya implican notables avances de descomposición social en muchos lugares. ¿Sí? La descomposición social es la cuna del fascismo, siempre. ¿Sí? Alemania es un ejemplo notable en los años 20. ¿Sí? Y nuevamente, con esta idea termino, hay que recordar que el huevo de la serpiente se incuba largamente. ¿Sí? Poco a poco. ¿Sí? Y aparece como lo que es, como serpiente, con todas las consecuencias, ¿no? En fin, espero que mi pesimismo sea mío, nada más. Sí. Nada más es Gregorio. Pero no Todos estamos contentos ahorita. Es sobre el capitalismo y todo lo que... Bueno, un poquito para cerrar, le pido disculpas a César. Le voy a dar la palabra a la doctora Alicia Girón para ya cerrar la mesa. Sí, no, nada más únicamente para felicitarnos porque realmente creo que todo el seminario ha sido, si comparamos mesa con mesa, todas han sido excelentes y sobre todo estas mesas magistrales que se le ocurrieron a Mónica, a César y a Roberto, porque yo estoy del lado en la organización del programa, ¿no? O sea, había que poner mi nombre porque, bueno, pues participaba el PUEA y creo que también ha sido una riqueza el poder ampliar que los participantes del PUEA estén aquí porque realmente estamos conociendo, pues, qué es lo que pasa en ASEAN, qué es lo que pasa en Corea, cosas que realmente estábamos un poquito desligados. Pero algo que sí quisiera comentar, hace poco en un congreso, no sé cómo sale mi nombre y demás, y me dice, ustedes de Ola Financiera. Le dije, ay, sí. Yo le digo, ¿y ustedes la leen? Ay, por supuesto, nosotros leemos Ola Financiera. Y Ola Financiera, que tanto cuando los que estamos ahí siempre estamos diciendo, bueno, es que la pobre Ola Financiera y sufriendo, pues de ahora sufre muchísimo, porque cada vez que se está cerrando un número, todavía falta que ya tuviéramos preparado el siguiente número. Pues Ola Financiera es una excelente revista, más allá de difusión o de divulgación, pues tiene artículos muy buenos, resultados de investigación y que, bueno, pues hay que seguirla posicionando, creo que falta muchísimo, pero tiene su público a nivel internacional. Y la otra que también es fundamental, lo que dijo el doctor Gregorio Vidal sobre lo que es la moneda. A mí me llama mucho la atención, y bueno, pues lo voy a tener que decir, que se hagan en este instituto investigaciones sobre la salud y ni siquiera ven la cuestión financiera en relación a salud. O hablan sobre la pobreza, porque me ha tocado estar presente, hablan sobre la pobreza, cómo sube, cómo baja, pero no la ven desde un punto de vista de la economía financiera, ¿no? O igual, hablan sobre urbanismo, e igual no se toma en cuenta el papel del financiamiento, de la moneda, de la política monetaria y demás, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, yo creo que sí es muy importante relacionar el concepto de moneda y Estado, porque ahí entra principalmente el ver cómo la importancia de la banca central, más allá de estar en las metas de inflación, es verla como un empleador de última instancia. Y esto me parece que también se debe de rescatar en el análisis que hace la doctora Marcia, porque no tomó en cuenta los análisis que se han hecho desde el Seminario de Economía Fiscal y Financiera a la economía feminista. O sea, tenemos una enorme producción, tanto de Eugenia, Patti y otros, y allí te faltó más. Economía feminista. Es que siempre lo hacemos, lo trabajamos como de manera paralela y como que no lo queremos incluir de acá, pero realmente el fruto de la economía feminista nace desde 1994. Yo lo dije ayer que a raíz de la crisis bancaria de 94, Marisa, que pertenecía al área de economía industrial de aquí del instituto,
dijo, bueno, ¿y qué hacemos con las mujeres? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto de la crisis bancaria en las mujeres? Y a partir de allí, incluso trajimos en 97 el Congreso que por primera vez salió a un país del tercer mundo, fue el Congreso de la Economía Feminista, que fue en Tasco del 97. Y esto, todas lo recuerdan, el haber venido a esa experiencia, y es la primera vez que sale ese congreso y tener, y ahora sí que en la práctica vieron lo que era México y además también el efecto, la influencia que hemos tenido, sobre todo en esa área. Y bueno, yo por esto, pues muchísimas felicidades. Yo creo que cada vez se enriquece mucho más este seminario y muchísimas gracias. Pues, títulos. Honestamente, sí, al inicio, sí. Cuando iniciamos haciendo esos trabajos, los metíamos en los capítulos de los libros. Pero bueno, poco a poco se ha hecho ya una fortaleza dentro de nuestra propia unidad, ¿no? Una disculpa, no es un agravio a las mujeres, es una mujer y no es agravio para nada. Estamos acostumbrados. Fue una omisión. No, está bien. Bueno, voy a dar por terminada la mesa. Muchas gracias. Creo que ha sido una mesa de reflexión con aportes, y eso lo insisto, en que pensemos siempre en los aportes de cada uno de los seminarios, que va más allá de los libros, sino de los aportes y del esfuerzo que cada uno de los participantes intenta hacer bajo un marco, pues que no es fácil, que es ser heterodoxo, ¿no? Cuando vamos a otros seminarios de economía o de finanzas o de teoría hasta monetaria, pues es otro mundo y es un poquito ser persistente en lo que creemos. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos y damos por terminada. Y vamos tenemos una última mesa, por favor, todos, creo que ya terminamos con este enorme programa, y que es a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde, una mesa que se llama Relaciones Público-Privadas en la Economía Contemporánea. Por favor, aquí nos vemos y gracias a todos.